Hoy vamos a hablar de la Divina Liturgia. Vamos a hablar de sus raíces, por qué lo hacemos, y usando la liturgia de San Juan Crisóstomo como un ejemplo de qué estamos hablando. Primero, un repaso general. En la antigüedad, la palabra liturgia refirió a los actos y servicios públicos que fueron realizados por los beneficios e intereses comunes de todos. Se aplicó la palabra a los servicios y a las funciones de los sacerdotes en el templo judío. En el Nuevo Testamento, la palabra refiere al ministerio salvífico de Cristo y las devociones cristianas. La Divina Liturgia es el rito sagrado con que celebramos el misterio de la Eucaristía. Es una celebración de alegría y gracias por el misterio del pan divino, la dirección, desde la creación a la encarnación, la pasión, la resurrección, la ascensión, al enthronamiento en el cielo y la parusia gloriosa, que es el segundo advenimiento. Es un Pentecostés continuo, una experiencia simultánea de juicio, perdón y vida eterna. El pan y el vino usados para la Divina Liturgia son preparados por el sacerdote en una pequeña mesa, la mesa de la preparación o protesis, colocada al lado izquierdo de la Santa Mesa, que es el altar. Después de terminar este rito, llamado proscomedia, el sacerdote deja el cáliz y la patena, que es el discos, en la mesa de la preparación y se dirige al altar para comenzar la Divina Liturgia. En la antigüedad, todo esto se cumplía en el mismo altar. Fue separado en la Edad Media. Hay un breve rito para reunir todos para comenzar la Divina Liturgia. La Divina Liturgia está compuesta de dos partes. La liturgia de la palabra, sinaxis, que es que cuando agrupamos. La liturgia de los catecúmenos. Y después es la liturgia de los fieles, que es la celebración eucarística. La liturgia de la palabra es una versión del servicio en la sinagoga. Está enfocado en lecturas bíblicas. La homilía, el sermón, es una declaración profética que expone las lecturas. En el servicio que seguimos aquí, sigue la escritura descrito en la Didache, cerca de 100 años después de Cristo, y fue usado en Antioquía. La liturgia de los fieles está derivada de las palabras y acciones del Señor durante la cena mística, que es la última cena. La actual Eucaristía fue instituida por Cristo el Santo Jueves durante la última cena para establecer una comunión íntima y continua entre Él y los que creen en Él. También para perpetuar el recuerdo de su trabajo redentivo. Inicialmente fue celebrado en el contexto de una comida comunitaria por la tarde, la fiesta de Agape o fiesta de amor. El núcleo de cada rito eucarístico consiste en ofrecer y situar el pan y el vino encima del santo altar. La gran oración eucarística que se llama la anáfora, la fracción del pan consagrado para distribuirlo a los que comulgan, y la comunión por el pueblo de Dios de los dones consagrados. La celebración de la Eucaristía es el misterio central de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad eucarística. Continuamente cambiamos de una comunidad humana al cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el santo cuerpo de Dios. En la Eucaristía obtenemos Dios mismo, y Dios está unido con nosotros en la más perfecta unión.
Es el banquete mesiánico, la comida del reino, donde el cielo une a la tierra. Es la verdadera presencia del amor embratadora de Dios que nos purifica, ilumina, perfecta y deifica. Cristo se disemina en cada creyente tras esa carne, cuya sustancia viene del pan y del vino, incorporando a sí mismo con los cuerpos de los creyentes, para asegurar que con toda esta unión con el inmortal, que el humano también puede compartir en la incorrupción. Eso fue escrito por Santo Nicolás Calacidas en el siglo XIV. En su comentario sobre la Divina Liturgia, ha sido un comentario con mucha influencia en la Iglesia Católica como la Ortodoxa. Nuestra humanidad caída está transformada a la humanidad glorificada del nuevo Adán, que es Cristo. La Eucaristía nos permite vivir eternamente en Cristo. Bueno, ¿cuáles son las raíces del servicio del templo en la Divina Liturgia? Porque todo esto está basado en el servicio que ofrecieron en el día de la reconciliación. Aquí es una foto de los levitas portando el arco del convenio. Bueno, ¿y por qué enseñamos esto? Porque el tabernáculo fue construido para permitir al Señor morar allí y hablar con Moisés desde entre los querubines encima del arco. El arco es el punto central de ese tabernáculo. Es una copia del cielo. También el templo de Salomón es una copia del cielo. Cuando el tabernáculo fue cumplido, la gloria del Señor descendió y llenó el tabernáculo. También lo hizo en el templo de Salomón. El templo es donde Dios mora con su pueblo, mora encima del arco. La época del primer templo termina con la anicónica reforma de Josías. En Reyes está escrito la destrucción de los objetos fabricados para Baal, Aserá y todo el ejército de los cielos. También con las dependencias de los consagrados a la prostitución, que se llamaban santos. Porque estas eran cosas paganas que habían sido pegados al culto. Pero más allá de eso, también quitaron los 4 caballos de la puerta del templo y sacaron del templo el arco del convenio, la menorá, el crisma, el bastón de Aarón y el serpiente de bronce. Y todo esto significa que habían sacado a Cristo del templo. Esos reformadores dijeron que el Señor no era visible en forma humana. Pero Moisés, Ezequiel y Isaías tuvieron visiones de Dios. La bendición sacerdotal, el Señor te bendiga y proteja, ilumine su rostro sobre ti y te concede su favor. El Señor te muestre su rostro y te concede la paz. Está en Números. No se podía leer en público ni explicar. Y todo esto, y prohibieron también la instrucción en todas las tradiciones orales de los sacerdotes. De esa manera, quitaron la profecía de Israel. Quitaron esa idea de que los reyes también tenían una actuación como sacerdotal. Y muchas de estas reformas que fueron propuestos y empezaron juntos de Josías fueron cumplidos después del regreso del exilio de Babilonia.
cuando todo fue tomado por las manos de los sacerdotes y terminaron con esa idea de profecía, porque cuando habla un profeta es para amonestar y enseñar, y eso puede ser muy difícil para los que gobiernan. Bueno, todos los que vivirán en el templo durante ellos serán envejecidos y su corazón infielmente se alejará de la sabiduría. La casa de dominación será consumido por el fuego y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Eso está escrito en el primer libro de Enoch, que es canónico para los etiopíos, y también en la profecía de Jeremías. ¿Por qué fue Jeremías? Que dijo a Osías que estaba cometiendo un error. Bueno, la gloria del Señor abandonó el templo. La profecía por el libro de Ezequiel habla de eso. ¿Hasta cuándo rechazaréis el saber? Me llamaréis, pero no os escucharé. Está escrito en Proverbios. Como consecuencia no solo de los pecados de Manasés, según los judíos, hasta que se arrepintió, fue a animar los dichos paganos en Israel. Bueno, en Jerusalén cayó los babilonios, como había predijo Jeremías. El arco fue llevado a Axum, a Etiopía, y es donde se puede encontrar hoy. Aquí nadie puede acercar al arco, solo un monje elegido por la Madre de Dios mantiene, cuide y vigila el arco. Ni el patriarca se puede acercar al arco, solo los elegidos. Bueno, continuamos. Un grupo sacerdotal que se llamaban Rehabitas o Nozerim opusieron la reforma. No eran del linaje de Aarón tampoco, pero eran sacerdotes. Condenaron el templo reformado como impuro y contaminado, y eso se lee en el libro de Enoch. Ese remanente conocía las cosas secretas en que todo Israel había fallado. Hay referencia aquí en la regla de Damasco, que encontramos en fines del siglo XX, cuando los escritos del Mar Muerto fueron descubiertos, y sabemos que ahora era la biblioteca del templo, donde habían y fueron mantenidos por los esenios. El Señor les prometió a los rehabitas que uno de ellos siempre servirá antes de él, por lo cual de su fidelidad. Y también pensamos que ellos formaron parte del grupo que se llama los esenios. Es importante saber que no hay una mención de Aarón o sus sacerdotes en ningún libro de la Biblia antes del exilio. El Biblia fue redactado varias veces. La mayor redacción fue después del exilio a Babilonia, y redactaron la Biblia desde Génesis a Crónicas, porque es obvio que está escrito por un mano, es una sola voz. La tradición de Aarón viene de ese tiempo. En el libro de Enoch sabemos que todas de estas instrucciones que fueron dadas a los levitas y a través de Moisés también
vino de Enoch. Bueno, ni Aarón está mencionado por Ezequiel, que era un sacerdote que sirvió en el primer templo. La redacción de la Biblia entonces está conformado al uso del segundo templo, el segundo templo reformado en que se habían quitado Dios del templo. Había una redacción más allá que eso, 2 siglos antes de Cristo. Y esa es la forma que usa la Iglesia Apostólica, donde fue escrito, por ejemplo, Daniel. La tercera redacción ocurrió 2 siglos después de Cristo, después de la resurrección de Cristo, y quitaron profecías que refieren al Mesías. Esa es la redacción que usan los protestantes. Ahora, eso es importante porque sabemos, porque hemos encontrado estos libros antiguos del Mar Muerto, que la redacción de 2 siglos antes de Cristo, que es la Septuaginta, es la redacción más correcta que existe. Y la religión más antigua es el sacerdocio de Melquisedec. Según primer Enoch, fue Enoch que enseñó a los levitas, lo he mencionado antes. Lo que pasó es que los reformadores sustituyeron la ley por la sabiduría. Y la sabiduría es lo que hizo humanos como dioses. No era la ley, la ley era salvífica. La época del segundo templo terminó con la destrucción por los humanos del templo, ampliado por Herodes. Ocurrió después de la tercera sublevación contra Roma, del Mesías falso, la copa, en el siglo II después de Cristo. Dios no moraba en el templo reconstruido después de la vuelta de Israel desde el exilio en Babilonia. La época de profecía terminó. Después de la resurrección, ni los sacrificios fueron aceptados por Dios. Sabemos eso por los escritos de los rabinos y también en la historia de Josefo. El tercer templo es la mezquita erigido sobre los restos del templo ampliado por Herodes, que es la mezquita Al-Aqsa, y fue consagrado por sacerdotes judíos. Y quiero enseñar y hablar de todo esto para enseñar que son los cristianos que han mantenido la tradición antigua que venía de Dios a través de Enoch, según la linaje de Melquisedec, que también es una teofanía, presentación del Señor. Y es a eso que refiere San Pablo en sus escritos. Ahora, eso es una representación del primer templo. Esas figuras con las alas encima del arco de convenio, ese representa la parte más santo del templo. Y el sacerdote, el alto sacerdote, entraba allí solamente un día al año, el día del perdón, para pedir perdón para todos los pecados del pueblo y de él, cometido voluntario e involuntario. Y esa posición era de sorteo, quien entraba ese día.
La parte central más grande es la parte santo, a donde ofrecieron el vino, el pan a cada día. Y la izquierda, a la entrada, es los que no eran santos, o gentiles, o estaban impuros, no podían entrar a participar en el culto. El tabernáculo replicaba los días de la creación. Moisés empezó a erigirlo el primer día del año y cada fase corresponde a uno de los días de la creación. Todo está explicado en el libro de Éxodo, que también es una parábola. El velo correspondía al firmamento situado en el segundo día de la creación, para separar lo que estaba arriba de lo que estaba abajo. El velo contaba la historia desde la creación hasta el fin de los siglos. El Sancta Sanctorum, que es el sitio más santo, era un cubo perfecto, cubierto con oro para representar la luz y el fuego de la presencia divina. Ahora no fue dictado así en ese diapositivo que les enseñé hace poco, porque solo eso fue una representación. Todo en ese Sancta Sanctorum, el sitio más santo, correspondía al día, que es el primer día, más allá del visible y del tiempo, porque Dios moraba allí. Los ritos se cumplían fuera del tiempo y de lo material, en el dominio de los ángeles y en el trono celestial, que son los querubines encima del arco. El alto sacerdote en el Sancto Sanctorum era más que un ser humano, con una vista más allá del tiempo. En Salmo 109, aquí estamos usando la numeración de la iglesia, no de los judíos y protestantes, describe cómo nace el rey como el Hijo Divino en la gloria del Sancta Sanctorum y declara que es un sacerdote como Melquisedec, uno tras quien el Espíritu ha hablado, un hombre ungido y elevado. Ezequiel vio esta figura divina y humana entronada en la gloria del Señor en la forma de un ser humano, tanto como lo vio Daniel y Isaías. La pan de la presencia fue puesto encima de una mesa del mármol cuando fue llevado al Sancto Sanctorum cada sábado, un convenio eterno, encima de la mesa de oro cuando fue sacado del Sancto Sanctorum, solo para llevarlo y sacarlo. Eso es todo lo que hicieron. Y la pan de la presencia era santísima. Haber adquirido santidad y podía impartir santidad a ellos que lo consumían. Y solo sus sacerdotes lo consumieron. Es la Eucaristía. Las ofrendas de cereales están numeradas antes de las ofrendas para los pecados y para la culpa en números. Requieren una invocación y tendría que estar almacenada o comida en la Santa Cámara del corte del templo. El macho cabrío, que era la ofrenda por los pecados, podía portar la iniquidad de la congregación y por lo tanto expiarla. Como era comida santa, solo los sacerdotes lo comían. Y todo esto prefigura la Eucaristía. Y cuando el tabernáculo en el desierto fue trasladado, el arco y la mesa de la pan y de la presencia eran los únicos objetos que requerían descubiertos. Refiriendo a la Santa Trinidad. Los dones cristianos se cubren con descubiertos.
Presencia quiere decir que es el Señor mismo, como está escrito en Éxodo, en Deuteronomio. No fue un ángel ni un mensajero, fue Él mismo en persona quien los salvó, los rescató con su amor y su clemencia, según Isaías. Vacías para las libaciones también estaban presentes en la mesa del pan de la presencia. Los 70 ancianos que iniciaron al Dios de Israel en el monte Sinaí y comieron y vivieron antes de él quedaron al salvo, tanto como está previsto en Salmo 22. La casa de la sabiduría es el tabernáculo y la mesa de la sabiduría es la pan de la presencia y el vino, según los rabinos. El día de la expiación, del perdón o de la reconciliación funciona para proteger el convenio de la paz. La contaminación causada por pecados humanos colapsó el convenio. Expiación fue realizada por el derrame de sangre, pero ¿sangre de quién? El macho cabrío sacrificado en el desierto, que representaba el Señor. El sangre que renovaba la creación era nueva vida por el Señor. El alto sacerdote representaba al Señor. Fue santiguado, ungido con crisma, perdido desde la reforma de Josías, y llevó el nombre sagrado en su frente. El alto sacerdote solo podía entrar al santuario el día de la expiación y ascender al propiciatorio encima del arco. En ese propiciatorio es el trono de Dios, donde están los querubines. Nos acordamos de eso en cada liturgia, cuando cantamos el himno místico de los querubines. El Señor está escoltado por los ángeles. Prefiere esto. El Señor es ambos alto sacerdote y víctima. Y San Pablo intérprete el muerte de Jesús como expiación. Y Cristo es el alto sacerdote ofreciendo el sacrificio de expiación. Los sacerdotes levíticos reciben su posición según la descendencia terrenal de Moisés. Pero Melquisedec ha sido levantado con el poder de la vida indestructible. Tanto como el incienso fue ofrecido en el día de la expiación, se inciensa la iglesia y aquellos reunidos allí en cada divina liturgia. Cuando ofrecemos ese incienso, ofrecemos el incienso y pedimos que en cambio recibimos el descenso del Espíritu Santo. Bueno, en el templo cristiano estamos modelados en el templo de Salomón o el templo del cielo que fue instruido, que fue el templo judío, fue una copia. Esta es la iglesia de San Juan Bautista en Tampa. En la bóveda, que representa el cielo, está descrito Cristo como todopoderoso. Hay un iconostasis aquí en el suelo, y encima de eso, detrás del iconostasis. El iconostasis es el velo que separa la parte santa de la iglesia, donde reunimos para celebrar el culto, del altar, que es el Santo Sanctorum, y allí detrás de ello vemos esa imagen de la Virgen con Cristo en su vientre. Y se llama ese icono más ancho que los cielos. Es que lo dio, es el arbusto, o la salta ardiente que dio Moisés. Separamos el Santo Sanctorum del santo lugar por una barrera baja, una mampara ornamentada.
Después del séptimo concilio ecuménico, el uso de imágenes como objetos de veneración fue permitido y los iconos fueron puestos en esa mámpara. Eventualmente eso evolucionó en un iconostasio, separando el Sancto Sanctorum del Santo Lugar. Y del Santo Lugar llamamos esa nave. Solo los cleros están permitidos a entrar directamente al Sancto Sanctorum a través de las puertas reales o las puertas santas. A momentos solemnes durante la consagración y el epiclesis, se cubre la entrada del Sancto Sanctorum con una cortina, acordando que solamente el alto sacerdote entró en el Sancto Sanctorum el día de la expiación. Ahora es otra vista, enseñando desde la nave e iconostasis de la iglesia. Y detrás de la iconostasis, esa cortina cerrada, es el santo altar. También es una foto de nave que viene del monasterio Monte Athos. Ahora estamos en el Sancto Sanctorum. Pueden guiarles. La mesa, la Santa Mesa, es el Santo Altar. Encima del Santo Altar es el Evangelio, porque es la palabra de Dios. El tabernáculo, que contiene el sacramento reservado. Y al lado izquierdo es la mesa donde se preparan los dones, que es el prótesis. El icono es el incienso del Señor de Hades. Y también allí hay un icono, aunque no se ve, de la Navidad. Bueno, los evangelios sinópticos enlazan la Eucaristía con la muerte de Jesús. El sacrificio de las pajas para judía es el único sacrificio que no requería un sacerdote y se obliga a consumir entero. Las palabras de institución dan énfasis a la fracción de la paz. Solo en el día de la expiación es el Señor ambos sacerdote y víctima. El día del Señor es el día de la expiación, según San Bernabé en su epístola. La copa en la última cena está vinculado con el convenio, el gran jubileo que será inaugurado cuando el Señor regrese. En la liturgia oriental, el sacerdote sacrifica, entre comillas, la barra de pan y quita el cordero para mezclar con el vino en el cáliz, así como hizo el alto sacerdote en el día de la expiación. Y los libros de Enoch son documentos sacerdotales de los judíos. Eso es porque sabemos que este es el rito. Aquí tenemos una foto de la que maldita Stavros Acrotinos, que está elevando la prósfora, que es el pan de la presencia, durante la prótesis a la mesa de preparación y después preparar el cordero para el sacrificio. Esto es una prósfora y está aquí marcado. Hay tres, pero este es el centro marcado. Este es el cordero que contiene las seis iniciales, Jesucristo vencedor. Y es de ese prósfora y ese pan que preparamos en cada Eucaristía, en cada liturgia. Pero solo se comulga del Cordero. Esto está preparado para enseñarle. El Cordero está acompañado por ofrendas en memoria de la Virgen Madre, que es ese triángulo a la izquierda, de los ángeles, San Bautista, los santos y los mercenarios y todos que está aquí a la derecha. Los difuntos y los que van a comulgar
pero esos son los partículas que están puestos ahí separados, porque acordamos de cada persona en cada Eucaristía. El icono de la Navidad, que se puede ver más detrás de esto, está colocada en esta mesa. Se cubre el cordero con una pieza que lleva un astro que representa lo que dirigió a los magos. Servimos esta liturgia sobre un pañuelo santo que se llama antimensión. Es una tela que depica el entierro de Cristo. Los 4 evangelistas están en la esquina. Una reliquia de un santo está cosido en la tela. Y esta antimensión santifica la Santa Mesa. La firma del obispo en la tela permite al sacerdote celebrar la divina liturgia. Siempre estamos celebrando la liturgia encima de los huesos de los santos. Eso es lo que santifica la mesa. El Espíritu que nos resucitó de la muerte ahora desciende y celebra los misterios de la resurrección de su cuerpo y cumple el misterio de la resurrección del Señor de la muerte. Eso es son palabras, una liturgia siriaca que todavía se usa. De hecho, hemos usado 17 anáforas en la historia de la Iglesia. Es una riqueza que tiene la Iglesia. Y la consagración es la resurrección. El poder de la divinidad desciende encima de la oblación. Maranatha, Señor, ven. Y después de la época del Segundo Templo, la expectación del gran jubileo estaba asociada con la apariencia de Melquisedec y su sacrificio de expiación, restaurando el primer templo. La Didache usa lenguaje sacerdotal de sabiduría como ofrecer gracias por los regalos de conocimiento y vida eterna y por el nombre sagrado morando en los corazones de ellos quienes habían recibido la comida espiritual. Pues mi recuerdo es más dulce que la miel y mi heredad más dulce que los panales. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas. Venid a comer de mi pan, a beber el vino que él me trae. El don de la sabiduría trae vida eterna. Y como dijo el Señor, hace esto en memoria mía. La simbología del libro de la Revelación, que es el Apocalipsis de Juan, es consistente con la restauración del primer templo que iba a hacer el Mesías. El arco está restaurado, 4 caballos salen del templo. El hombre, que quiere decir Dios, está en pie en medio de las 7 lámparas, que es la menorá. El Espíritu promete a los fieles que recibirán el maná escondido. La reina del cielo está en el templo. Es la madre de Dios. Los fieles comerán el fruto del árbol de la vida y llevarán encima el nombre sagrado. Juan estaba conocido por el alto sacerdote. Juan se vestía como el alto sacerdote, así como lo hizo Jacobo el justo, el hermano del Señor. Entonces, esta gente tenía el conocimiento de los sacerdotes y los conocimientos antiguos que habían perdido en el segundo templo. Juan Bautista, un nazarita, hijo de sacerdote, es un primo del Señor. Y muchos sacerdotes eran obedientes a la fe, por supuesto, cuando se dieron cuenta de Jesús era el Mesías. Sabía que las profecías habían sido cumplidos y unieron a la fe. Judas, un hermano del Señor, no el traidor, cita el primer libro de Enoch en su epístola. San Jerónimo cita el Evangelio de los Hebreos, que dice que Jesús dio su sudario de vino
Al siervo del alto sacerdote después sucederá esa elección y después apareció a Jacobo el justo su hermano. Y ese sudario de lino se dice que está en la iglesia del San Salvador, en Oviedo, en Asturias, en España, y tiene una proveniencia larguísima. Jacobo tenía la autoridad para imponer a Pablo las reglas templares de pureza. Note eso en Hechos. Cuando hablan del concilio de Jerusalén, es porque Jacobo tenía ese poder, su herencia, su descendencia, y también por las creencias. Clemente de Alejandría escribe que el doctrino bendito era derivado directamente de los santos apóstoles Pedro, Jacobo, Juan y Pablo. Jacobo el justo, Juan y Pedro fueron confiados con las más altas sabiduría por el Señor después de su resurrección. Los impartaron los otros apóstoles, y de los otros apóstoles de 70, uno de quien era Barnabé. Entonces tenemos una línea de transmisión de lo que no está escrito. Y en ello, en el segundo siglo después de Cristo, presentó un manual de enseñanza esencial y la necesidad de agarrar a la regla de la fe sin desviación. El primer mayor tópico era una descripción de los 7 cielos, los poderes y arcángeles en ellos, la revelación de los querubines y serafines con la palabra y sabiduría de Dios, y el papel de ser túplico espíritu. Y todo esto es simbolismo del primer templo. ¿Cuál de los santos nos ha dejado escrito las palabras de invocación y a la ofrenda de la pan de la Eucaristía y la copa de bendición? Como todos sepan que no estamos satisfechos solo diciendo las palabras que el apóstol y los evangelios recordaron. Antes y después añadimos otras palabras, entendiendo que portan gran fuerza para el misterio, y estas palabras hemos recibido la enseñanza que no está escrito. San Basilio el Magno. Esa es la anáfora, las palabras que añadimos, que viene del Señor. Entre los hebreos, algunas tradiciones han sido transmitidas sin escribir, y también eso había continuado con nosotros. Mirando al oriente para rezar era una costumbre que se asocia con el primer templo y está reflejado en el Apocalipsis. Bautizar por inmersión 3 veces, el signo de la cruz y las palabras, santiguarse. Y las palabras de invocación también se asocian con el primer templo y fueron transmitidos a nosotros en el misterio de la tradición de los apóstoles. Si no has dado cuenta, Moisés partió el mar rojo y la encubrió otra vez, haciendo el señal de la cruz. Cuando Moisés estaba en el monte rezando para que los israelíes ganaron la batalla, tenía sus brazos extendidos en forma de cruz. Jacobo bendijo a los hijos de José en forma de cruz. Cuando pintaron los linteles con sangre en el día del Éxodo, era en forma de señal de cruz. Entonces, esas son costumbres que sabemos son muy antiguos y que todavía se transmiten. Bueno, ¿cómo lo vemos entonces en la estructura de la divina liturgia? Bueno, siguiendo la tradición de Israel, los hombres y las mujeres se mantienen de pies y separados en la iglesia.
bueno, solo los coptos lo hacen ahora, y si uno va a iglesias más tradicionales, o por ejemplo en los países eslavos o en Grecia, esa separación todavía existe. La iglesia, la parte de nave que está enfrente del icono de Teotocas para las señoras, la que está enfrente del icono del Señor para los hombres. ¿Sí? Hay un rito de reunión basado en Jerusalén, que fue usado en Antioquía y después incorporado al rito de la gran iglesia en Constantinopla. Empieza con: bendito es el reino del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre por los siglos de los siglos. Y después decimos amén, porque estamos de acuerdo. En el Oriente, la divina liturgia fue expandido, evolucionó y fue adoptada en el corte del emperador en Constantinopla, que era Nueva Roma. Gradualmente, esta versión reemplazó a los otros ritos usados por las varias iglesias en su entorno. Y también esto ocurrió en el Occidente con el rito romano. La liturgia del Basilio Magno fue la liturgia más valorada desde el XII siglo. La oración eucarística, la anáfora, es un recuento detallado de la historia de nuestra salvación, comenzando con la creación, y fue celebrada los domingos y los importantes días festivales. Ahora se celebra durante los 5 domingos de la Cuaresma, Jueves Santo, las vigilias de Pascua, Navidad y Epifanía, y en el día de su veneración. La liturgia del Basilio Magno es una modificación de la más antigua y larga liturgia, la de Jacobo el Justo de Jerusalén, que era el hermano del Señor. La liturgia de Juan Crisóstomo es más corta, sencilla y clara. Originalmente fue celebrada los días semanales en Constantinopla, ahora se celebra en cada asamblea eucarística, aparte de la Cuaresma. La liturgia de los dones santificados es el Papa Gregorio, el dialoguista. Se celebra cada miércoles y viernes de la Cuaresma y los 3 primeros días de la Semana Santa. No contiene rito eucarístico porque se utilizan los dones consagrados el domingo anterior. Está compuesto de vísperas con lecturas bíblicas, la transferencia solemne de los dones de la mesa de la preparación hacia la Santa Mesa, y de allí a la distribución de comunión a las fieles. La liturgia de San Marcos está utilizada en el ejército por los capellanes de la Iglesia Ortodoxa de América, y su origen es Alejandría. Se usa también, por supuesto, en la Iglesia Copta. El rito de Sarún está basado en el rito occidental, en la misa, que evolucionó en Roma con unas modificaciones inglesas. Está basado en el rito mozárabe, que viene de España, que también influenció el rito gálico. Y algunas jurisdicciones la Iglesia Ortodoxa lo celebra. He dicho, la Iglesia reconoce 17 oraciones eucarísticas distintas. Una, la de Ave María, sirio, no contiene las palabras de consagración, pero el pan y vino está consagrado. ¿Qué quiere decir? Es la anáfora que lo consagra. No todos contienen una epiclesis, pidiendo que el descenso del Espíritu Santo encima de los dones. La de rito romano, que es antiguísimo, se lleva los dones al cielo, un ángel se vuelve al cielo y lo devuelve santificado. Es que los dones están consagrados por la oración eucarística entera. Esto es porque cuando empezamos con el credo, no podemos interrumpir esa celebración, porque toda esa celebración lo consagra. Bueno, hasta el siglo IX los fieles comulgaron en la mano y bebieron la calidad. Hoy solo los cleros comulgan de esa manera. Bueno, una razón es que
¿Qué pasa con las migas que se caen del cuerpo del Señor, que es el pan? Entonces es más sencillo comulgar sobre un pañuelo en un sitio en que se puede recoger todas sus migas y no se pierde. Bueno, en la liturgia de San Juan Crisóstomo, primero iniciamos el altar y la mesa de preparación, recitando el Salmo 50, y después la iglesia y todos reunidos allí. Porque también somos iconos de Cristo. Después de comienzo, sigan las peticiones para la iglesia, los feligreses, el país, los actividades, el clima, los desechos, los viajeros, la liberación de todo disgusto, y pidamos el amparo de Dios. Señor, ten piedad, es como estamos respondiendo. Pero después vienen las antífonas, el Salmo 102, Salmo 145 y las bienaventuradas. En los días feriales hay otros versos utilizados en vez de Salmos 103 o 146. Pero la piega también cambia a reflejar la fiesta del santo conmemorado. Siga un credo acordado entre el patriarca Severo de Antioquía y el emperador Justiniano para resolver una crisis sobre cómo descubrir la naturaleza humana y divina en Jesús el Cristo. Ese es Hijo unigénito y palabra de Dios. Ahora, después de todo esto sigue la entrada. La primera o menor entrada era la entrada de los cleros y el pueblo en la iglesia y marcaba el comienzo de la liturgia de la palabra. Es una versión con el libro del Evangelio acompañado con los signos del día. En los primeros siglos, el libro del Evangelio, tanto como las vasijas sagradas, fueron mantenidos aparte de la iglesia. Pero la representación ahora recuerda el ministerio público del Señor. Y oramos en esa entrada que nuestro Señor Dios nuestro has establecido en el cielo las órdenes y ejércitos de ángeles y arcángeles para servir a tu gloria. Concede que los santos ángeles entren con nosotros y juntos podamos servir y glorificar tu bondad. Porque para ti es la gloria, honra y la alabanza para el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mientras que el sacerdote entra al santuario, cantamos, venid, adoremos y postramos delante de Cristo. Cantamos los himnos del día. Después cantamos el presagio 3 veces. Es el santo himno proclamado acordando la visión de Isaías. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Nos notamos que no somos dignos de estar en su presencia. El sacerdote pide el perdón de nuestras transgresiones, que santifiquen nuestros cuerpos y almas, que podamos adorar y servir en santidad todos los días de nuestra vida. Atendemos a la epístola apostólica. El sacerdote inciensa el libro del Evangelio, la oración, haz brillar dentro de nuestros corazones, amantísimo Maestro, la purísima luz de tu conocimiento divino, y abre nuestras mentes para que podamos comprender el mensaje de tu Evangelio. También pide que podamos reverenciar a los benditos mandamientos de Dios, conquistar deseos mundanos y seguir con una vida espiritual, haciendo todas las cosas que a Él son agradables. Proclaman el Evangelio y ponemos de pie durante la proclamación, porque en la antigüedad, cuando una carta del rey o emperador fue leída en la asamblea se puso de pie en respeto por el escritor. Entonces ponemos de pie cuando se proclama el Evangelio, como es la palabra del Rey del universo, nuestro Salvador. La costumbre de los coptos es quitar la calza cuando el Evangelio está proclamando así, tanto como acercan para comulgar, porque están pisando tierra santa.
La costumbre de los esclavos es tener una vela en la mano y estar de rodillas cuando el evangelio está proclamado. Después de la homilía, el sacerdote ofrece peticiones a Dios para la iglesia, los fieles al país y las autoridades, los difuntos y los catecúmenos. Es la segunda entrada. Inicialmente se marcó el comienzo de la liturgia de los fieles. Es una procesión solemne con los dones de pan y vino traído por los fieles para la ofrenda. Se coloca los dones sobre un pañuelo, la antimensión y en el altar y los inciensos. Cantamos este himno que místicamente representamos a los querubinos. Pongamos a un lado las preocupaciones de esta vida. El Rey de todos está invisiblemente escoltado por los ejércitos angélicos. Nos acordamos que esta entrada en Jerusalén y los eventos que transcurrieron durante la Semana Santa, la entronización de Jesús, eso es lo que estamos abordando. Despedimos los catecúmenos, aunque ahora se queden porque no hay misterios. Antes el tipo de persecución tenía que proteger los misterios. Cuando son los bautizados se permiten quedar para celebrar los misterios. Y de hecho solo son los bautizados que pueden comulgar. Durante el octavo siglo, el rito de la preparación, hablado de eso, fue llevado a otra mesa, la Santa Mesa de preparación, separada del altar. Y ese rito se celebra antes del rito de la reunión, se prepara el pan y vino, acordamos la Virgen, los ángeles, Juan Bautista, todos los profetas, los apóstoles y los santos. También acordamos a los vivos y los fieles difuntos, y lo acordamos cada uno por nombre. Y representa a dónde nació Jesús. Cuando empezamos la anafa, recitamos el credo de Nicea Constantinopla. Todo esto viene de versos de la Biblia, que los santos padres pusieron juntos, se juntaron para un credo, porque es la base de nuestra fe. Si no se puede recitar ese credo, si no cree en ese credo, no se puede comulgar. Lo he puesto aquí en estos diapositivos con referencia a los escritos de la Biblia. Mientras se está rezando ese credo, aquí tenemos una foto en que el colleto de los santos dones está ondulada encima de los dones, y eso representa la altura de la cortina que separaba el Santo Santorum del templo del entorno del templo al momento de la crucifixión. Y también está escrito por los rabinos que eso ocurrió y con fecha. Se puede ver aquí en la izquierda, encima del pateno discos, eso es lo que está encima, es el astro. Y todo esto está encima de la antimensión. El sacerdote suplica que seamos purificados de toda decepción y hipocresía, unidos uno con otro en el enlace de paz y amor establecido en la santificación con el nacimiento divino. Los cleros intercambian un beso de paz, diciendo Cristo es entre nosotros. Se puede hacer eso también entre los fieles, pero no es algo como se hace en la iglesia romana que ocupa tanto tiempo. Es solo para decir, estamos con nosotros, Cristo está con nosotros. Levantamos el corazón al Señor, el sacerdote da gracias a Dios por la liturgia, que es digna de aceptar en nuestras manos, a pesar de que Él está rodeado de miles de ángeles y nosotros somos pecadores. Y cantamos Santo, Santo, Santo,
Es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo de tierra de su gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Y hasta otra vez estamos acordando de la visión de Isaías. Entonces continuamos con la oración. Junto con estos bienaventurados espíritus misericordiosos, Señor, nosotros también proclamamos y decimos: tú eres santo, santísimo, tú y tu Hijo unigénito, tu Santo Espíritu. Tú eres santo, santísimo, sublime en tu gloria. Tanto amaste tu mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino y cumplió el plan divino por nosotros. En la noche en que iba a ser entregado, más bien cuando Él se entregó a sí mismo por la vida del mundo, tomó pan en sus santas, puras y inmaculadas manos, dio gracias, lo bendijo, sacrificó, partió y lo dio a sus santos discípulos y los apóstoles, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que se entrega de vosotros para el perdón de los pecados. De igual forma, acabada la cena, tomó el cáliz, diciendo: bebed todos de él, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza de la derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Y las acciones del Señor presentadas por santos Pablo, Lucas, Mateo y Marco vienen de tradiciones independientes de las varias iglesias apostólicas. Así, pues, conmemorando el mandamiento del Salvador y todo lo que sucedió por nosotros, la cruz, el sepulcro, la resurrección, el tercer día, la ascensión al cielo, la entronización a la derecha del Padre y la segunda gloria de venida, y ofrecemos estos dones en sus propios dones, en nombre de todos y por todos. Eso es porque eso estamos diciendo: te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te suplicamos, Señor, Dios nuestro. Entonces estamos rogando, el sacerdote dice: te ofrecemos este sacrificio espiritual sin derramamiento de sangre, te pedimos, te rogamos y te suplicamos. Manda tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones que te presentamos, y las transforma en cuerpo y sangre de Cristo. También pide para que los que van a recibir los dones, la vigilancia del alma, perdón de pecados, comunión del Espíritu Santo, la plenitud del reino celestial, confianza delante de Dios y no juicio o condenación. Sacrificio espiritual está ofrecido por aquellos que descansan en la fe. Honramos a la Madre de Dios con un himno dádonos por los ángeles. En verdad es justo bendecirte, bienaventurada y inmaculada Madre de nuestro Dios. Más honorable que los querubines, sin comparación más gloriosa que los serafines, que siendo virgen dice luz a Dios la palabra, te glorificamos, verdadera Madre de Dios. Después recordamos el Batista, los apóstoles, profetas, santos, todos los fallecidos en la fe, los gobiernos, el obispo, los cleros y todos que cualquier circunstancia de la vida, por una muerte cristiana en paz y libre de penas y sufrimientos, para que rindamos buenas cuentas delante del admirable y terrible tribunal de Cristo. Supliquemos al Señor. Después decimos el Padre Nuestro. Inclinamos a nuestras cabezas a orar al Señor. Al sacerdote ofrecerte los santos dones, al santimonía, que es el Dios único. El sacerdote reza unas oraciones antes de comulgar. Generalmente los que van a comulgar se preparan antemano con oración y ayuno. El sacerdote fracciona el pan consagrado, el cordero, y ora: el cordero de Dios es fraccionado y distribuido, fraccionado pero no dividido, siempre recibido como alimento pero nunca consumido, sino que santifica todos los que lo reciban. Y empieza la comulgación. Y después, comulgados, repetimos: haber visto la resurrección de Cristo, déjanos adorar al Santo Señor Jesús, el único sin pecado,
Veneramos a tu cruz, oh Cristo, y alabamos tu gloria y dedicamos tu santo resurrección. Tú eres nuestro Dios y no conocemos otra parte de ti. Y amamos a su nombre. Venid todos, oh feligreses, y déjanos venerar la santa resurrección de Cristo. Mirad tras la cruz, aleluya, ha venido a todo el mundo, siempre bendiciendo al Señor, déjanos alabar en su resurrección, perdurando la cruz para nosotros, de su muerte por su muerte. Con la en algunas jurisdicciones, sentito con el vino consagrado o pan consagrado antes de repartirlos. Oramos, hemos visto la luz verdadera, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdad de la fe, adorando a la Trinidad inseparable, porque la Trinidad nos ha salvado, que es un himno de Pentecostés. El sacerdote regresa al altar, transfiere las porciones de la Madre de Dios y los santos al cáliz, y luego hace lo mismo con las porciones de los vivos y los difuntos, diciendo: lava, Señor, con tu santísima sangre los pecados de todos los conmemorados por las intercesiones de la Madre de Dios y todos de sus santos. Amén. Enciende el cáliz 3 veces diciendo: seas exaltado, Dios, sobre los cielos, que tu gloria está sobre la tierra. Entonces oramos que se llenen nuestras bocas de tu alabanza, Señor, que cantemos tu gloria, nos has hecho dignos de participar de tus santos y divinos misterios que dan vida. Consérvanos en tu santidad, que todo el día vivamos conforme a tu verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos una acción de gracias. El sacerdote nos despide, nos bendice en el nombre de la Santa Trinidad y recordamos las oraciones de gracias después de haber comulgado. Y con eso hemos terminado con la liturgia y unido a Cristo en cuerpo y alma salimos al mundo. Bueno, eso es un repaso de la liturgia, de lo que ha pasado, lo que estamos buscando. Y hemos vuelto a la vida terrenal, pero en Dios y participando en Dios.